Bien, tengan todos ustedes muy buenas tardes. Los saluda José Canales en nombre de abogaclass.com. El día de hoy tenemos un excelente invitado quien nos va a dar una conferencia cuyo título es El despido, sus causas, procedimientos y clases. Nos referimos al doctor Miguel Amezquita Flores. Él es jefe de talento humano de la Cooperativa de Ahorro y Crédito de Hilo. Ha trabajado en la Oficina de Administración en Salud, también en la oficina de INAVIF. Ha sido también gerente de asesoría jurídica en la EPS Hilo OTAS. Ha laborado también como subintendente de actuaciones inspectivas de la Intendencia Regional de Cusco, SUNAFIL. Asimismo, ha trabajado como director de prevención y solución de conflictos en la Gerencia Regional de Trabajo de Arequipa. Ha sido jefe de recursos humanos del Club Internacional de Arequipa y también ha laborado en la Gerencia Regional de Trabajo como abogado, patrocinando los procesos de esa oficina. Entonces, le damos la bienvenida al doctor Miguel Amezquita. Bienvenido, Miguel. José, muy buenas noches con todos los presentes. Gracias por la oportunidad de poder llegar a todos los amigos de Abogaclass. Y en esta oportunidad vamos a tocar el tema de el despido, sus causas y procedimientos. Este es un tema bastante puntual, ¿no? No es muy extenso y cuando terminemos las diapositivas que en este momento ustedes están visualizando, entonces, en ese momento, por favor, las personas que deseen hacer alguna consulta o algún comentario sobre los temas tratados, pues en ese momento, al finalizar, es la oportunidad para hacerlo, ¿no? Solo activan su micrófono y formulan la pregunta o comentario. Bien, doctor, entonces, bueno, un poquito la mecánica para recordar a los participantes. El ponente nos va a dar su conferencia durante 40 hasta 45 minutos. Luego de eso vamos a tener la oportunidad de hacer las preguntas en un periodo de 10 minutos. ¿Listo? Entonces, si podrías, por favor, poner la presentación o la diapositiva, perdón, Miguel, en modo presentación. Parece Mm, que ya está, ¿no? sí, ya está. Excelente. Bien, entonces te dejamos. Adelante. Ya, muchas gracias. Bueno, para poder hablar del despido, o sea que es una de las formas por las cuales se extingue el vínculo laboral, tenemos que tocar necesariamente este tema, ¿no? La extinción del contrato de trabajo o extinción del vínculo laboral. Son varias formas por las cuales el vínculo laboral se puede extinguir, o sea, puede finalizar, puede terminar, se rompe el vínculo que existe entre empresa y trabajador. Todo esto se encuentra regulado en la Ley de Productividad y Competitividad Laboral, que es el Decreto Supremo 03-97-TR, ¿no? Nótese que es una norma del año 1997, ¿no? Que en su mayoría está, bueno, todo el texto está vigente, ¿no? Tiene un par de modificaciones por ahí muy cortas, pero es una norma del 97 que tiene absoluta vigencia hoy en día porque es una de las principales normas en materia laboral. Recordemos que lamentablemente en el derecho laboral, a diferencia de otras ramas del derecho, no contamos con un código de trabajo, ¿no? Porque en otras ramas del derecho tenemos código penal, el código tributario, el código del consumidor, niños y adolescentes, y así sucesivamente. Las demás ramas del derecho están bastante ordenadas y tienen su código que les permite consolidar en un solo texto, ¿no? Todas las normas de esa rama del derecho.
lo cual facilita a los operadores, o sea, a los abogados, ¿no? Y otras personas que están interesadas en ese tema, a poder tener acceso a esa especialidad del derecho, ¿no es cierto? Pero en lo laboral no hay un código de trabajo. Miren, miren, tantos años que han pasado, han aparecido otras ramas que antes no existían o que no eran eh, tan evidentes, por denominarlo así, ya tienen sus códigos, pero el derecho de trabajo no lo tiene, ¿no? ¿Y por qué no lo tiene el derecho de trabajo su código? Bueno, pues hay varias hipótesis, un comentario o varios que se han visto por ahí, es que no se puede tener un código de trabajo, no porque el Congreso no lo quiera, porque esa es una tarea del Congreso o del Ejecutivo, cuando le delegan funciones, también válidamente puede sacar un código, pero ninguno de los dos siquiera se ha atrevido a sacar un código porque indican pues que los trabajadores o las organizaciones sindicales con los representantes de los empleadores nunca se van a poner de acuerdo, ¿no? Y no quieren imponer un código. Bueno, y la pregunta sería, ¿y cuándo se han puesto de acuerdo, no? ¿Cuándo en un 100% las organizaciones sindicales están de acuerdo con los representantes de los gremios de los empleadores? Eso no va a ocurrir. Aquí lo que falta es una decisión política de emitir un código que en el tiempo probablemente se pueda ir modificando para perfeccionarlo como cualquier norma. Simplemente que no hay la decisión política de hacerlo, y eso complica a todos los operadores del derecho laboral, trabajadores, organizaciones sindicales, abogados que ven este tema, los mismos magistrados, ¿no? Del Poder Judicial que tratan temas laborales, también se les complica, los empleadores, todos ellos se ven complicados porque no tienen un código de trabajo y tienen normas dispersas en el tiempo, ¿no? Por ejemplo, ahora en el COVID ha habido algunas empresas que estaban más o menos asesoradas, han aplicado una norma del año 40 para poder desvincularse de algunos trabajadores, ¿no? Que estaba vigente. No muchos lo han hecho, pero algunos sí, porque, bueno, han tenido un buen asesoramiento y bueno, no todos se enteraron porque no hay código, pues, ¿no? Bueno, retornando al tema, como les comentaba, las formas por las cuales se puede extinguir el vínculo laboral se encuentran reguladas en esta ley de productividad y competitividad laboral. Y como vemos en esta diapositiva, se establece que una de las formas por las cuales se extingue o termina, muere el vínculo Eh, laboral. Perdón, Miguel, no está corriendo la diapo. No, no, sí, todavía no la estoy corriendo. Ah, ya, perfecto, Sí, perfecto. es la renuncia, ¿no? La renuncia es un acto, es una decisión y un acto unilateral del trabajador, ¿ya? Cuando el trabajador quiere desvincularse de su empresa, pues presenta una carta de renuncia y él verá cuándo la presenta. Solo depende de él poderla presentar o no para desvincularse en el momento que él lo determine. Lo que la ley le exige al trabajador al momento en que éste decida desvincularse vía renuncia es que tiene que presentar esta carta de renuncia con una anticipación de 30 días calendarios. ¿Por qué le pide 30 días calendarios? Porque es un plazo más o menos razonable para que el empleador pueda buscar un reemplazo de este trabajador que se va a ir, ¿no es cierto? No lo va a dejar, pues, como se dice, colgado de la noche a la mañana, ¿no? ¿Quién lo va a reemplazar? Entonces la ley le exige al trabajador que cuando presente su renuncia, tiene que formularla con una anticipación de 30 días calendarios. Hay excepciones respecto de este plazo. Hay situaciones por las cuales el trabajador necesita irse con un plazo más corto. Normalmente cuando ya tiene otro trabajo en otro lado y no lo van a esperar tanto. Entonces, en ese caso, el trabajador, al momento de formular su carta de renuncia, tendría que solicitar dentro de esta carta que se le exonere de seguir laborando por el plazo de ley.
Entonces son dos pedidos. Uno, comunico mi renuncia, y dos, es un pedido más bien el segundo, solicito que me exoneres, ¿no, señor empleador, de seguir laborando por el plazo de ley. O sea, no quiero venir a trabajar esos 30 días más. Y ese pedido, que está contenido en la carta de renuncia, pues bueno, el empleador lo tiene que calificar, porque no es un derecho del trabajador, es un pedido que la ley le facilita para que lo concretice, pero el empleador es el que decide. Si el empleador no desea exonerarle esos 30 días adicionales y por el contrario desea que el trabajador venga a laborar 30 días más, entonces le tiene que contestar por escrito y lo tiene que hacer en un plazo máximo del tercer día después de haber recibido la carta de renuncia. Si no hace esta denegación dentro de los 3 días de recibida la carta de renuncia, se entiende que el pedido de exoneración ha sido aceptado y el trabajador ya deja de ir a laborar. Esto es lo que nos dice la norma, pero en la práctica, ¿qué sucede? En la práctica sucede que, bueno, algunos trabajadores sí cumplen este plazo, ¿no? Trabajan 30 días más. También sucede que algunos trabajadores piden la exoneración y cuando el empleador le deniega, se ha visto muchos casos en donde el trabajador igualito se va. O sea, incumple con la norma, porque la norma dijo, te tienes que quedar 30 días más si es que el empleador te lo deniega, pero el trabajador igualito se va. ¿Qué tiene que hacer el empleador en ese caso? Porque lo dejan colgado, ¿no es cierto? O sea, queda de manos cruzadas, ¿no? Porque no sería tampoco lo adecuado, pienso yo. Lo que tendría que hacer el empleador en esos casos es esperar que se acumulen más de 3 días consecutivos de ausencia al trabajo, porque tenía que ir a laborar 30 días más, y cuando un trabajador acumula más de 3 días consecutivos de ausencia, eso es falta grave laboral. Y se le tendría que abrir un procedimiento de despido por haber incurrido en una falta grave laboral, se le manda su carta de preaviso de despido, otorgándole 6 días para que presente sus descargos y luego de eso probablemente no presente ningún descargo, ¿no? Entonces, si no lo hace, finalmente se le despedirá. Y en el file, porque hay un file en la empresa, en recursos humanos, de ese trabajador va a aparecer despido. Y hoy en día es una práctica muy usual que el nuevo empleador llama al anterior empleador para pedir referencias sobre el nuevo trabajador que está ingresando, ¿no? Y cuando eso ocurra, entonces en la empresa van a decir, este trabajador aquí se fue, no es cierto que se haya ido por una renuncia, como a ustedes les ha manifestado, él se ha ido por despido. Eso está acá registrado en su file personal, ¿no? Entonces, esa es una posibilidad a la cual podrían acceder los empleadores que se ven perjudicados con estos retiros intempestivos de algunos trabajadores que no les gusta cumplir con la norma. Inclusive podría darse el caso, dependiendo de las funciones del trabajador, de que el empleador pueda presentar una demanda de indemnización por daños y perjuicios en contra del trabajador que se ha retirado intempestivamente, porque ese retiro intempestivo, en algunos casos, pudiera ocasionar daños y perjuicios al empleador, pero eso ya habría que ver el caso concreto, ¿no? Bueno, entonces, la renuncia, que es una de las formas por las cuales concluye la relación laboral, está estipulada en la norma que hemos indicado, Ley de Productividad y Competitividad Laboral. Otra modalidad bastante usada para extinguir el vínculo laboral es el acuerdo de partes, ¿no? El acuerdo de partes denominado mutuo disenso. En otras palabras, un acuerdo de partes, como se ha dicho. Es un documento tipo convenio en donde ambas partes previamente identificadas, empleador y trabajador, van a indicar que por acuerdo de ambos van a ponerle fin al vínculo laboral. Se entiende que estamos hablando de un trabajador que tiene contrato indeterminado o de un trabajador que tiene contrato a plazo fijo
pero la fecha de término del contrato todavía está mucho más adelante. Pero por acuerdo con su empleador, están poniéndole fin a ese contrato con fecha anterior vía convenio de mutuo disenso. Este convenio de mutuo disenso se utiliza bastante, es bastante utilizado en la práctica, cuando ha habido una conversación previa entre las partes y el empleador le dice, deseo que pongamos fin a la relación laboral y a cambio de ponerle fin a la relación laboral te voy a dar un dinero, porque si no el trabajador no firma, pues, ¿no es cierto? ¿Por qué va a firmar? ¿No? Entonces, el, el empleador lo invita a retirarse, pero le va a dar un dinero. Y ese dinero normalmente es el monto que le correspondería al trabajador en caso de un despido arbitrario, que ya vamos a ver más adelante, los topes de ese monto, ¿no? Si las partes se ponen de acuerdo, firman el mutuo disenso y termina el contrato de trabajo, termina la relación laboral, no hay posibilidad de que el trabajador pueda demandar despido arbitrario, pueda demandar reposición, porque la ley permite que el mutuo disenso sea considerado como una forma válida de extinción del vínculo laboral. Y por lo tanto se cierran las puertas a ese otro tipo de demandas, ¿no? De indemnización por despido o reposición. Otras formas por las cuales también se puede extinguir el vínculo laboral, y ya vamos entrando al tema nuestro, es el despido, ¿no? Y en nuestra realidad, en el Perú, cada país pues, tiene su propia legislación y sus propias jurisprudencias, sus propias doctrinas. Eso es muy propio de cada país, ¿no? En el caso nuestro, tenemos varias clases de despido. Acá en la diapositiva se visualizan algunos de estos despidos, como el despido justificado, el despido arbitrario, el despido nulo, que es el despido más caro que puede haber en nuestro país. También Perdón, Miguel, no está corriendo la diapo. sí, sí, todavía no lo he corrido, José. Ah, ya, sí, perfecto, perfecto. Entonces, tenemos estas clases de despidos, como les comentaba, el justificado, el arbitrario, el nulo, que era el más caro. Tenemos otros como el incausado, el fraudulento, el despido indirecto. Son varias modalidades de tipos de despido y cada uno de estos generan consecuencias, algunas parecidas y otras distintas. Adicionalmente, a las formas por las cuales se puede extinguir de una manera válida el vínculo laboral que ya hemos visto, existen otras, ¿ya? Pero que no es materia de esta charla, pero existen otras a manera de referencia. Vamos a comentar, pues, por ejemplo, por jubilación, ¿no? Ya sabemos que el límite para poder, por la cual se puede acceder a jubilación es 70 años, llega un trabajador a los 70 años y inmediatamente y de manera automática se le jubila. O sea, se extingue el vínculo laboral por haber llegado a ese límite de edad. Pero tiene que ser ese día, no después, no a la semana siguiente, 5 días después, no, porque si no, se entiende que había un consentimiento del empleador de que continúe el vínculo laboral, y si lo hago después, sin consentimiento del trabajador, se puede entender que es un despido. Ahora también puede haber una pregunta por ahí que digan, ¿y las personas que tienen 70 años podrían o no seguir laborando? ¿O la ley les prohíbe que continúen laborando? No, no es que les prohíba, ¿no? Sino que es una causal que se le permite al empleador a extinguir el vínculo laboral por esa situación. Pero sí podría ampliarse el vínculo laboral por pacto en contrario. Así se denomina ese otro convenio, por pacto en contrario, en donde ambas partes van a ponerse de acuerdo por cuánto tiempo más, después de los 70 años, se puede continuar con el vínculo laboral. Entonces sí se puede, pero se necesita un acuerdo de partes. Bueno, sea cual fuere la modalidad por la cual se ha extinguido el vínculo laboral, incluyendo el despido justificado, o sea, el trabajador efectivamente incurrió en una falta grave, se le hizo el procedimiento del despido
y se le terminó desvinculando por despido justificado. Incluyendo eso, siempre van a haber algunos derechos que el trabajador no los pierde. Ojo, ¿ah? Se extingue el vínculo laboral y lo que vamos a comentar a continuación no está en juego. Sigue siendo una obligación del empleador reconocer estos derechos. Por ejemplo, cuando se extingue el vínculo laboral, es en obligación del empleador entregar un certificado de trabajo, ¿no? En donde se va a dejar constancia el nombre del trabajador, su DNI, la fecha de ingreso, hasta cuándo laboró y qué funciones desempeñó durante ese periodo laboral. Ese es un documento, se denomina así certificado de trabajo, y es obligatorio entregarlo dentro de las 48 horas de haberse extinguido el vínculo laboral. Otro documento que se tiene que entregar producto de una extinción del vínculo laboral es la liquidación, ¿no? La liquidación de beneficios sociales está compuesta por todos los adeudos, ¿no? Que el empleador pudiera estar, valga la redundancia, adeudando a su trabajador como consecuencia de la extinción de su vínculo laboral. Normalmente, pues, son los truncos de los beneficios sociales, ¿no? El trunco de vacaciones, gratificaciones, CTS, u otros conceptos que de repente puedan existir en ese caso concreto, ¿no? Porque hay otros conceptos que se pueden generar como consecuencia de una negociación colectiva. Entonces, la liquidación es otro concepto que sí se tiene que entregar dentro de las 48 horas. Otro documento que también se tiene que entregar dentro de ese plazo es la carta liberatoria para la compensación por tiempo de servicios. Es una carta en donde el empleador la dirige a la entidad financiera que, donde se ha venido depositando la compensación por tiempo de servicios del trabajador. Y le comunica a la entidad financiera que ese trabajador, va a poner su nombre completo y su DNI, ha dejado de tener vínculo laboral con el empleador y extiende la carta porque solo con esa carta el banco va a liberar la CTS y el trabajador va a poder acceder al 100% de esta CTS, que recordemos, la CTS o compensación por tiempo de servicios es un beneficio social de contingencia ante la pérdida de trabajo. Justamente por la pérdida de trabajo es que sirve la CTS, ¿no? Aunque con el tiempo se ha ido desnaturalizando, pero la finalidad en un inicio era esa, ¿no? Proteger al trabajador durante el periodo que éste no, no tenga un trabajo. Hay situaciones excepcionales, como todo en la vida, hay excepciones, por las cuales el trabajador no se apersona a, a recabar su carta liberatoria, su certificado de trabajo, su liquidación de beneficios sociales, ¿no? Sobre todo en aquellos casos en donde el trabajador pues ha hecho un abandono. El empleador lo llama por teléfono, le manda WhatsApp, correos electrónicos y no se apersona el trabajador. Es más, ya ni siquiera vive en el domicilio que él consignó. ¿Y qué hace el empleador en esos casos? El empleador quiere pagar su liquidación, ¿no? Pero el trabajador no se apersona. Entonces, por favor, en esos casos no van a entender que mejor, ¿no? Podría interpretarlo así a algún empleador. Qué bueno que el empleado, trabajador no haya venido, me ahorro este dinero, porque si él no lo quiere cobrar, a mí sí me falta, ¿no? O sea, es una deuda. Los beneficios laborales por mandato constitucional son irrenunciables, ¿ya? Son irrenunciables. Sí prescriben, pero son irrenunciables, son cosas distintas. Entonces, en esos casos, como los beneficios sociales se pueden cobrar hasta 4 años después de haberse extinguido el vínculo laboral, ¿qué pasaría si un trabajador que se desapareció, ¿no? En un inicio, no fue a cobrar y se aparece nuevamente en el tercer año, 11º mes? Ya no le estás debiendo, pongamos, pues los 100 soles que salía en un inicio, porque ya ha corrido intereses por casi 4 años.
y se tienen que pagar los intereses también, ¿no? Entonces, para no generarme yo esos intereses, porque no es que yo no quiera pagar, el trabajador es el que no se aparece a cobrar. Entonces, para esos casos, existe el procedimiento que se llama consignación judicial. El empleador tendrá que, mediante su abogado, iniciar un proceso judicial que se denomina así consignación judicial, en donde va a anexar a esa demanda el certificado de trabajo, la carta liberatoria de CTS, la hoja de liquidación y el cupón, ¿no? En donde va a estar consignado el dinero de su liquidación. Previamente fue al Banco de la Nación a recabar ese cupón una vez que él consignó el dinero. Y todo eso, a través de la demanda, se lo presenta al juez de trabajo y el juez de trabajo va a notificar al domicilio del trabajador para que éste lo recoja, ¿no? Bueno, primero para que lo observe, le da 5 días, si no lo observe se entiende que ya está todo ok y ya es problema del trabajador si lo recoge o no. Pero de esa manera, el empleador se libera de esa obligación y ya no corren intereses porque él ya consignó el dinero, ¿ya? Entonces, ese es otro procedimiento que hay que tener en cuenta. Ahora, ya yéndonos de una manera más, más específica al tema de hoy, que es el procedimiento del despido, ¿no? Bueno, en cuanto al procedimiento, la norma, que es el decreto supremo que se ha comentado en un inicio, el 00397-TR, que es la ley de productividad y competitividad laboral, esta norma nos dice que el empleador no podrá despedir al trabajador por causas relacionadas con la conducta o con su capacidad del trabajo, si antes otorgarle por escrito un plazo razonable no menor de 6 días naturales o calendarios, para que el trabajador pueda defenderse por escrito de los cargos o de las imputaciones que el empleador le comunica o le formula en la carta de preaviso de despido. Entonces, estamos viendo que la ley nos indica una formalidad, cómo empieza este procedimiento, ¿no? Empieza primero porque el empleador tiene que redactar su carta de preaviso de despido. En esa carta de preaviso de despido, el empleador consignará todos los hechos con los cuales demuestre que el empleador incurrió en una falta grave, reconocida como tal por la ley. Luego va a indicar el empleador en esa carta de preaviso de despido que todos esos hechos que acreditan la falta grave están tipificados, o sea, hay una norma que reconoce esa inconducta en la cual incurrió el trabajador como falta grave, ¿no? Y por la cual se le puede despedir a un trabajador. Esa norma sigue siendo el Decreto Supremo 0397-TR, que en su artículo 25 hay una relación bastante extensa de situaciones o causas por las cuales se puede despedir de manera válida a un trabajador. Es una relación bien extensa, ¿no? Una de las situaciones es eh, abandona el trabajo por más de 3 días consecutivos. Otra es quebrantamiento de la buena fe laboral, ¿no? Incumplimiento de obligaciones de trabajo que conllevan un quebrantamiento de la buena fe laboral. O sea, cuando el trabajador no cumple con sus obligaciones, ¿no? Para la cual fue contratado, entonces se rompe pues esa buena fe, esa confianza que hay entre las partes, y eso es un aspecto válido para poder iniciar un procedimiento de despido. Y hay otras causales más, pero ahorita estamos hablando de la formalidad. Entonces, una vez que el empleador ha redactado su carta de preaviso de despido, la notifican al trabajador por escrito y le da un plazo no menor de 6 días calendarios, o sea, puede ser un plazo mayor, ¿no? Va a depender de la complejidad, ¿ya? Pero no puede ser menor de 6 días calendarios, o sea, si en esos días hay sábados, domingos, feriados, igual se van a computar, porque son días calendarios. La norma también le permite al empleador, ya esa es una facultad del empleador, que disponga que mientras dure el plazo para que el trabajador
presente sus descargos, o sea, transcurran esos 6 días para que presente los descargos, el empleador puede exonerar al trabajador de su obligación de asistir al centro de trabajo. O sea, le dice, estoy imputando esta carta, estoy notificando con esta imputación de preaviso de despido, te estoy dando 6 días calendarios para que presentes tu carta de descargo, y en ese plazo no vas a ir a trabajar. Yo se lo tengo que poner así bien clarito, ¿ah? En la carta de previso. Te exonero de tu obligación de ir a trabajar. Y esos 6 días que no vas a trabajar, obviamente no te vas a perjudicar en tus sueldos, ni tampoco en tus beneficios sociales, porque eso es una decisión mía, ¿no? Entonces, hay esa facultad que tiene el empleador, que está prevista en la ley. En la práctica, ¿cuándo se usa esta facultad? Normalmente se usa esta facultad cuando el trabajador, pues, es un trabajador que tiene cierto acceso a información confidencial del empleador, ¿no? Entonces el empleador tiene el temor de que modifique la información, la sustraiga, quiere proteger su información. Entonces, como quiere proteger su información, le dice al trabajador, no vas a ir a trabajar este periodo, solamente dedícate a contestar la carta de previso de despido, ¿no? Entonces, de esa manera nace el procedimiento de despido. El trabajador recibe esta carta de previso de despido y dentro de ese plazo, que es no menor a 6 días calendarios, tendrá que presentar su carta de descargos, ¿ya? Él tiene que presentar su carta de descargo, ¿no? En donde va a desvirtuar, va a aclarar las cosas, ¿no? Va a explicar que en realidad no fue una falta grave. A ver, un ejemplo. El empleador le cursa una carta de previso de despido a un trabajador porque se faltó al centro de trabajo no 3 días consecutivos, se ha faltado 6 días consecutivos. Hemos llamado, no has contestado el celular, no respondías mensajes de texto, ya pues ha pasado 6 días, ni siquiera más de 3, sino 6, y te he mandado tu carta de previso de despido porque has incurrido en falta grave laboral. Y el trabajador cuando la recibe, ¿no? Puede explicarle al empleador que efectivamente, pues sí, es cierto, yo me he ausentado 6 días consecutivos calendarios, pero hay una justificación. Señor empleador, yo he sufrido un accidente de trabajo. Un accidente particular, no de trabajo ni siquiera. Un accidente particular. Y este accidente particular me dejó, pues, inconsciente algunos días. No me he podido comunicar con usted, ¿no? Aquí están los documentos del hospital donde acreditan lo que le estoy comentando. Entonces, en ese caso, si está desvirtuando la falta, no podrían despedirlo al trabajador, porque está desvirtuando de manera objetiva que en realidad él no ha cometido una falta grave, ha sido un caso fortuito, de fuerza mayor, pero no ha sido su voluntad. Pero en otros casos en donde no pueden desvirtuar la falta que se le está imputando, entonces, vencido ese plazo, con la presentación de la carta de descargos del trabajador, o de repente no presentan una carta de descargos, el empleador ya tiene que tomar la decisión de despedirlo o no. Si toma la decisión de despedirlo, pues va a redactar una carta de despido. Y también se la tiene que notificar por escrito al trabajador. Pero también pudiera ser que el empleador evalúe la carta de descargo y de esta evaluación determina que en realidad mm, ha sido una situación en donde el trabajador no deja de tener cierta razón, o sea, no ha sido toda su negligencia de él, pero tampoco se libera de la situación. Entonces el empleador válidamente puede imponer una sanción menor a un despido. O sea, podría poner una suspensión sin goce de remuneración por los días que estime pertinente.
Esto quiere decir que cuando se inicia un procedimiento de despido, no necesariamente tiene que terminar con un despido. El despido es una opción, porque válidamente puede terminar con otra sanción intermedia, menos gravosa que un despido, o inclusive puede terminar con el archivo de todo el procedimiento disciplinario, porque de repente el trabajador ha podido acreditar que no ha sido responsabilidad de él. Eso en cuanto al procedimiento, ¿ya? Ahora, hay un principio, entre muchos otros que existen en materia laboral, ¿ya? Pero hay un principio que está muy ligado a este tema de procedimiento de despido, que se denomina principio de inmediatez, así como está en la diapositiva en la parte inferior. Inmediatez. Y que se tiene que observar de manera escrupulosa cuando uno está en esta clase de procedimientos disciplinarios. Este principio de inmediatez obliga al empleador a que cuando tome conocimiento que un trabajador ha incurrido en una falta, tiene que iniciar el procedimiento a la brevedad posible. No debe dejar pasar mucho tiempo. Si pasa mucho tiempo y es un tiempo ya no razonable, para efectos legales se entiende que el empleador ha perdonado esa falta y ya no lo puede despedir. Y hay muchos juicios, hay muchos procesos laborales en donde el trabajador finalmente gana un proceso de impugnación de despido amparado en el principio de inmediatez, porque en el fondo la falta grave está cometida y no puede desconocerla el trabajador. En realidad sí cometió una falta grave, pero el empleador se descuidó en el procedimiento, fue demasiado lento, ¿no? Al momento de imputarle la carta de preaviso de despido, o de repente al momento en que el trabajador presenta sus descargos y el empleador también la piensa mucho. ¿Lo despido o no lo despido? ¿No? A veces lo piensa, pues, ¿no? Y pasan de repente ya 15 días o más y ya va a aplicar el principio de inmediatez. Y si lo termina despidiendo con esos plazos tan largos, ¿no? Es muy posible que en vía judicial se convalide a favor del trabajador este principio de inmediatez y él termine ganando el proceso. La deficiencia normativa, porque es una deficiencia finalmente considero yo, o jurisprudencial, de este principio es que nos dice cuándo aplica, pero no nos dice cuál es el plazo. Porque yo les he comentado que aplica cuando el empleador demora mucho, ¿no? La piensa demasiado. Pero, ¿cuánto es demasiado? ¿4 días? ¿7? ¿10? ¿15? ¿Un mes? ¿3 meses? No se sabe. Concretamente, no podemos decir cuál de estas es válido, ¿no? Eso va a depender del caso concreto, porque en la ley ni en la jurisprudencia se establece un cómputo así clarísimo de días para que aplique el principio de inmediatez. Lo que sí existe son criterios que hay que tomar en cuenta para que pueda aplicarse de manera correcta este principio de inmediatez, que de manera resumida consiste en lo siguiente. Una cosa es que una empresa muy pequeña quiera despedir a un trabajador, ¿no? Y esa empresa pequeña de repente pues es la bodega de la esquina, ¿no? La bodega de la esquina es una bodega un poco grande, el dueño que también trabaja en la bodega tiene 2 asistentes y uno de ellos ha incurrido en falta grave. Entonces el dueño que también trabaja en la bodega, aparte de dueño, es gerente de la empresa, es administrador, es jefe de recursos humanos, ¿no? Es todo, pues, no hay filtros. Él es todo. Entonces ahí, para mí, un plazo ya bastante largo, o sea, yo no dejaría pasar más de 10 días, porque asume el riesgo que en vía judicial me digan que has demorado mucho. Y ya aplicó inmediatez a favor del trabajador. En menos de 10 días, yo diría máximo una semana, yo tendría que ya iniciar el procedimiento o tomar la decisión del despido.
Pero otra cosa muy distinta es una empresa que tenga muchos filtros, ¿no? Una gran empresa, como una mina. En una mina hay el supervisor, el jefe de área, el superintendente de una determinada área también, ¿no? Administrativo, de producción. Hay un área administrativa, hay un jefe de recursos humanos, hay un asesor legal, y si de repente el caso es muy complejo, a veces piden opinión al asesor legal externo. Entonces, para tomar una decisión de despido de un trabajador, puede haber un recorrido bastante extenso, recogiendo una serie de opiniones. Y todo ese recorrido, fácil, de repente puede demorar un mes. Y no va a aplicar principio de inmediatez a favor del trabajador en tanto el empleador pueda demostrar con documentos que no se ha desentendido del procedimiento de despido. Él siempre lo ha estado impulsando, solo que es una empresa con tantos filtros internos que hay que recorrer todo ese camino, recabando todas esas opiniones y al final, que ya pasó para eso un mes, a terminar el procedimiento previo y toman su decisión. Entonces, este tema del principio de inmediatez va a depender dependiendo de los filtros internos del empleado. Si es algo muy pequeño y no hay filtros, la decisión de manera personal no más de una semana, no más de 7 días. Si es una empresa muy grande y con muchos filtros, pues bueno, de repente podría ser razonable tal vez hasta un mes, en tanto el empleado puede acreditar que siempre estuvo impulsando este procedimiento de despido. Bueno, entonces, como ya se comentó, cuando el trabajador presenta su carta de descargo, el empleador pues le evalúa y una de las opciones es que tome la decisión de despedirlo, ¿no? Entonces, ese despido, si es que está debidamente acreditado, con las pruebas respectivas, debidamente fundamentado en la carta de preaviso y en la carta de despido, debidamente tipificado, entonces podrá ser considerado como un despido justificado seguramente, aun cuando el trabajador lo pueda impugnar en vía judicial. Pero si cumple con todos estos requisitos, el juez va a decir, este es un despido justificado, ¿no? Por lo tanto, no se te reconoce tu pedido, porque el trabajador va a recurrir a vía judicial para impugnar ese despido, para que se reconozca en vía judicial que es un despido arbitrario o incausado, tal vez fraudulento, y que como consecuencia de eso se le reponga en su puesto de trabajo o se le dé una indemnización por despido arbitrario. Pero tiene que pedir una cosa o la otra. No puede pedir ambas, ¿ya? Es una u otra opción. Las causas relacionadas con el despido. Hay causas relacionadas con la capacidad del trabajador y hay otras causas relacionadas con la conducta. Normalmente, por lo menos de los despidos que he visto yo, que son ya, son varios, ¿no? No sé cuántos habrán sido, pero son varios. La verdad que nunca he visto que un empleador haya despedido por causas relacionadas con la capacidad. Los empleadores no lo usan, aun cuando pudieran hacerlo. ¿Por qué? Ya habría que preguntar a los empleadores por qué no usan, ¿no? Ellos normalmente despiden por causas relacionadas con la conducta del trabajador, que ya la vamos a ver más adelante. Pero en este momento vamos a comentar las causas relacionadas con la capacidad, ¿no? Del trabajador, que son tres. Puede despedir al trabajador por detrimento, o sea, una disminución, ¿no? De las facultades físicas o mentales. Si hay una disminución de tal medida que ya no es la misma persona que antes, se puede cortar el vínculo laboral. Desde mi punto de vista, más que un despido, es una modalidad, es una forma válida para extinguir el vínculo laboral, y yo no lo llamaría despido, ¿ya? Porque en realidad quien da el visto bueno aquí para que se pueda usar esta causal es una junta médica.
Esa junta médica solamente puede ser de salud o del Ministerio de Salud. Ellos solamente podrán evaluar el grado de disminución de sus capacidades físicas o intelectuales del trabajador, de tal manera que van a decir, esta persona ya no se puede desempeñar en la sociedad, ya tiene una incapacidad, ¿no? Y ese pronunciamiento de la Junta Médica declarando incapacidad al trabajador es válido para que el empleador extinga el vínculo laboral y también le va a generar una pensión de incapacidad. Otra situación relacionada con la capacidad es el rendimiento deficiente. Por ejemplo, es una empresa de producción, al día hago chompas, ¿no? Y cada trabajador al día me produce un promedio de 50 chompas. Todos los trabajadores tienen las máquinas donde hacen las chompas en perfecto estado, los insumos, las condiciones de trabajo, todo tienen a su mano, que deben producir siempre en promedio 50. Un poquito más, un poquito menos, ¿no? Un par de chompas más o menos, dependiendo pues ya de cada trabajador. Yo no me hago problema, pero el promedio es 50. Y de repente un trabajador, Juan Pérez, ¿no? Famoso Juan Pérez, después de ya varios años en la empresa, a partir de determinada fecha ya no me produce 50, me comienza a producir 20. Y no es un día, sino es todos los días me comienza a producir 20. Y es evidente, ¿no? ¿Cómo que de 50 me va a pasar a 20? Entonces, el empleador, algunos piensan así, ¿ya? Válidamente cree estar habilitado para justificar un despido por rendimiento deficiente en relación al volumen de la producción. Tú antes me producías 50, ahora me produces 20, tú tienes todas las condiciones de trabajo, no han variado, y te mando tu carta de preaviso de despido. Algunos empleadores inclusive han hecho el procedimiento, ¿no? Teniendo como única justificación el volumen de la producción. Sin embargo, para que esta causal relacionada con la capacidad pueda ser válida, quien hace esa calificación no es el empleador. Quien hace esa calificación de un rendimiento deficiente es el ministerio, ¿no? Del sector correspondiente. A ver, si hablamos de una farmacia y de un hospital, tendrá que ser el Ministerio de Salud. Si hablamos de una actividad agrícola, tendrá que ser el Ministerio de Agricultura, ¿no? Si hablamos de una empresa minera, tendrá que ser el Ministerio de Energía y Minas, y así sucesivamente. En la práctica, esto no se da porque ninguno de los ministerios tiene personal técnico calificado para hacer esta clase de evaluaciones de rendimiento deficiente. O sea, está prevista la causal para poder despedir por rendimiento deficiente, pero en la práctica no está implementada. Porque en los TUPA de todos los ministerios que existen en nuestro país, ninguno de ellos tiene implementado ese procedimiento. O sea que esto es letra muerta en nuestro país. De repente por esa situación las empresas no despiden por rendimiento deficiente, ¿no? Porque no está implementado. Otra situación para despedir por causas relacionadas con la capacidad es la negativa injustificada del trabajador de someterse a un examen médico previsto por ley o previamente pactado. Si el trabajador no permite someterse a ese examen médico que la ley lo exige o que ha sido previamente pactado, es una causa justa de despido relacionada con la capacidad. Y se puede dar. Sabemos muy bien que en todas las empresas, sin excepción alguna, tienen que someterse a un examen médico ocupacional. Algunas lo hacen cada 2 años y otras, porque su riesgo es mayor, lo hacen de manera anual. Y si un trabajador de manera injustificada, dice injustificada, o sea que
si es que fuese justificado, no es falta grave, ¿ya? Es injustificado. Si un trabajador de manera injustificada no se somete a ese examen médico exigido por ley, porque la ley de seguridad y salud en el trabajo te exige, ¿no? Le exige al empleador a que tome un examen médico y el trabajador tiene que pasar por ese examen médico. Si no lo hace, se le puede abrir un procedimiento de despido válidamente. Válidamente se le puede abrir un procedimiento de despido. Algunas empresas, valiéndose de esta situación, con lo que han comenzado a implementar en sus contratos de trabajo es lo siguiente. Sobre todo en las empresas mineras y de construcción, en donde algunos trabajadores toman licor o van en estado etílico, ¿no? Entonces, como esa es una realidad, la empresa pone en el contrato de trabajo que a la sola solicitud, o sea, las partes acuerdan, ya como una cláusula más del contrato, las partes acuerdan que a la sola solicitud del empleador para que el trabajador se someta a un dosaje etílico, el trabajador acepta ya desde el contrato a pasar por ese examen de dosaje etílico. Solo basta el pedido del empleador. Claro, y el costo lo asumirá la empresa seguramente, ¿no? Entonces ya está pactado. Y si no quiere someterse al examen médico, al dosaje, el empleado tiene que hacer constatarlo con un policía para dejar constancia, ¿no? De que el trabajador no cumplió con su obligación y se le abre un procedimiento de despido. Lo termina despidiendo no por haber ido a laborar en estado estílico, sino lo despide finalmente por no haberse sometido a un examen médico previamente pactado. En esta ley que hemos comentado que es una de las principales en materia laboral, que es la ley de productividad y competitividad laboral, en su artículo 25 están las faltas graves relacionadas con la conducta del trabajador, que normalmente son a las que recurre el empleador para poder despedir a un determinado trabajador. Normalmente despiden ellos por causas relacionadas a la conducta. Y es una relación bastante extensa, ¿ya? Acá hemos traído algunas de las situaciones que, por las cuales para la ley se considera falta grave. Por ejemplo, se considera falta grave el incumplimiento de obligaciones que conlleva un quebrantamiento de la buena fe laboral e incumplimiento del reglamento interno de trabajo. Yo no cumplo con el reglamento interno de trabajo, que es mi obligación cumplirlo. No cumplo con alguna obligación previamente pactada en mi contrato de trabajo. No cumplo con mis obligaciones claramente establecidas en el manual de organización de funciones o en algún otro documento de gestión interna o en algún memo que el empleador me envió. No cumplo estas obligaciones y el empleador, va a depender del caso concreto, estaría habilitado a iniciar un procedimiento de despido, justamente por haber incurrido en esa causal. Otra causal, apropiación consumada o frustrada de bienes. Miren, la norma dice que por el intento, porque se frustró, por el intento de robo, también es una causa justa de despido. No se llegó a sacar los bienes de la empresa porque en la garita se dieron cuenta, pero tuvo toda la intención de hacerlo. Se frustró porque el vigilante se percató de eso. También eso es una falta grave. No interesa el valor del bien. O sea, se puede despedir por un borrador, por una hoja bond, casos un poco exagerados al parecer, pero la norma lo estaría permitiendo, ¿ya? Entonces, no interesa el valor del bien. Otra causal, uso o entrega a terceros de información reservada del empleador. Claro, hay cierta información que es reservada del empleador, ¿no? Y hay algunos trabajadores, he visto casos en donde el trabajador extrae esa información sin autorización del empleador y se le da la competencia. Claro, y se lo da pues no de manera gratuita, ¿no? Mediante un pago seguramente.
Eso es una falta grave y válidamente se puede despedir por esa conducta. Otra falta, concurrencia, pero la norma exige que sea reiterada, en estado de embriaguez o bajo la influencia de drogas. Entonces, ¿se puede despedir a un trabajador por ir a laborar en estado de embriaguez o bajo la influencia de drogas? Sí, pero en principio la norma dice que eso tiene que ser reiterado. ¿Cuánto es reiterado? Más de uno. O sea, la segunda se puede despedir, sí, ¿no? Pero la primera, aparentemente no. Digo aparentemente porque va a depender del caso concreto. Una cosa es que un trabajador del área administrativa haya acudido en ese estado y obviamente yo lo puedo molestar, ¿no? Tal vez si es la primera no lo voy a despedir, pero sí le puedo imponer una sanción menor a un despido. Y la segunda ya lo despediré. Lo puedo hacer, claro que sí. Pero una cosa es de un administrativo y otra cosa distinta es del área de producción, ¿no? Un operador de grúa. Imagínense ustedes que un operador de grúa vaya a laborar en ese estado. Es un riesgo, pues, ¿no? Es un riesgo para él mismo y para sus compañeros de trabajo. Si un operador de grúa va a laborar en ese estado, a la primera se va, porque el riesgo es mayor, ¿ya? Ahí no se va a exigir que sea reiterado, no. Ahí no se exige que sea reiterado, porque en esos casos, con total seguridad, en su reglamento interno de seguridad y salud en el trabajo, que seguramente la empresa ya lo implementó, se considera como falta grave esa conducta. Otra situación, actos de violencia, cualquier tipo de violencia, grave indisciplina, injuria o falta de respeto al empleador o a sus propios compañeros de trabajo. También eso es una falta grave relacionada con la conducta del trabajador y si es que está aprobada, se puede válidamente despedir. Otra inconducta, daño intencional a los bienes de la empresa. Si un trabajador daña los bienes de la empresa, pero ese daño pues intencional, porque no me van a despedir a un trabajador porque se llevó un taladro, me lo regresa a la semana y la broca pues está a la mitad, ¿no? O el taladro tuvo un desperfecto, producto de la operación, y estaba ya a punto de malograrse, como se dice, ¿no? Ya estaba ya el taladro con 8 años de operativo, llegó a su vida útil. Ahí no ha habido una intención del trabajador. Cuando sea intencional por parte del trabajador causar este daño a los bienes de la empresa, eso sí es una falta grave. El abandono también es una falta grave, pero tiene que ser más de 3 días consecutivos. ¿Ah? Ojo, no se puede despedir por abandonar el trabajo por 3 días, porque la norma dice más de 3. O sea, tiene que ser 4. Muchos empleadores se han equivocado ahí y al tercer día han despedido y finalmente el trabajador termina regresando o termina cobrando su indemnización por despido porque la norma es clara, dice más de 3 días consecutivos. O 5 días en un periodo de 30 días calendarios o de 15 días en, puede ser alternativos esos 15 días, no necesariamente tienen que ser consecutivos, en un periodo de 180 días calendarios. Y hay, como dije, otras faltas más, pero en esta oportunidad hemos comentado algunas de ellas, ¿no? ¿Qué es un despido arbitrario? Bueno, se configura un despido arbitrario cuando el empleador despide al trabajador sin que este último haya incurrido en falta grave relacionada con su capacidad o conducta, que son las faltas que hemos estado comentando. O menciona el empleador que habría incurrido en esas, pero no las puede probar. En el juicio no puede probar que efectivamente pues, el trabajador haya incurrido en alguna falta, ¿no? Y eso se va a considerar como un despido arbitrario. Asimismo, a fin de que el trabajador pueda plantear un reclamo contra el referido despido, es necesario que el trabajador se encuentre laborando por lo menos 4 horas más, ¿no? En forma diaria, 4 o más horas diarias.
o más de 24 horas si es que trabaja de lunes a sábado. 24 horas o más. Si trabaja de lunes a viernes serán pues 20 horas o más. Tiene que superar ese tope. Si no supera ese tope, pues entonces se entiende que es un contrato de trabajo a tiempo parcial, ¿ya? Porque ese contrato de trabajo de tiempo parcial se utiliza cuando no se superan esos topes y en esos casos el trabajador o los trabajadores no tienen derecho a reclamar indemnización por despido, no tienen derecho a poder reclamar reposición. Yo puedo hacer un contrato a tiempo parcial con un trabajador por un año. Puedo ponerlo clarito en el contrato, del 1 de enero al 31 de diciembre. Y si yo como empresa lo quiero cortar en julio, lo corto. No va a haber ningún problema, porque es un contrato a tiempo parcial. Efectivamente, el trabajador no me llega a laborar 4 horas diarias o 24 horas semanales y no voy a tener yo ninguna contingencia de despidos o de indemnizaciones porque no tienen ese derecho. Por eso es que para poder acceder al despido, la norma exige que supere esos topes. También tiene que haber pasado el periodo de prueba. Ya sabemos que el periodo de prueba para el trabajador nuevo es de 3 meses, pero puede implementarse algunos periodos de prueba un poco más largos para otros tipos de trabajadores. Por ejemplo, el trabajador de confianza se le puede implementar un periodo de prueba de 6 meses, pero tiene que estar claramente establecido en el contrato de trabajo. Tiene que decir 6 meses. Si no dice 6 meses, por más que sea un trabajador de confianza, se va a entender que solamente son 3. Y para el personal de dirección, que es el gerente general o los gerentes de línea, ellos son personal de dirección, el periodo de prueba puede ser hasta de un año. ¿Ya? Mientras no superen el periodo de prueba, no hay derecho a indemnización por despido arbitrario. ¿Ya? Entonces, ojo, ¿no? Hay sus excepciones, como estamos viendo. Tampoco se va a generar indemnización por despido arbitrario cuando se ha cortado el contrato a un trabajador que tiene la condición de trabajador de dirección o confianza. No tienen esos derechos. El trabajador de dirección o confianza no tiene esos derechos de reclamar indemnización por despido arbitrario. Excepción. Excepción solamente es para aquellos trabajadores que hayan llegado a ese puesto de dirección o de confianza por promoción. ¿Ya? Entonces, ellos ingresaron a la empresa a un puesto que no es de dirección y confianza y por la coyuntura los han promovido a un puesto, ya sea de dirección y confianza. Y en ese momento los despiden. Para esos casos, el trabajador no se va de la empresa. O sea, el retiro de la confianza, que es como un despido, no implica que en esos casos el trabajador se vaya, porque su ingreso no fue de frente a un puesto de dirección y confianza. Entonces, en esos casos, ese trabajador tendría que regresar a su puesto que no era de dirección o confianza. No se puede ir. Si se va, generaría una indemnización por despido arbitrario. Entonces, este despido arbitrario, cuando es considerado como tal, efectivamente, el trabajador pues no incurrió en una falta grave, ¿no? Entonces se habilita para que el trabajador pueda reclamar, ya sea como se le ha comentado, una indemnización por despido arbitrario o una reposición. También podría reclamar en la vía civil, vía acción de amparo, una reposición, ¿no? Pero es excepcionalmente, ¿ya? Lo regular es recurrir a la vía ordinaria, o sea, ante un juez de trabajo, para pedir su indemnización por despido arbitrario o su reposición. ¿Cómo se calcula la indemnización por despido arbitrario? A ver, la norma nos dice que hay dos formas de calcularlo. Una cosa es si estamos hablando de un trabajador contratado a plazo indeterminado, ¿no? Y otra cosa es si estamos ante un caso de un trabajador que tiene un contrato a plazo fijo o sujeto a modalidad. Respecto de los trabajadores con contrato a plazo indeterminado, es un sueldo y medio. Esa indemnización por despido arbitrario es de un sueldo y medio por cada año completo de servicios.
hasta un tope máximo de 12 sueldos. Tiene un tope. Eso quiere decir que aquellos trabajadores que tienen ya 8 años de labores o más, ya tienen el tope máximo de ley. Ya tienen el tope máximo de ley. Y en el caso de los trabajadores que tienen contratos de trabajo a plazo fijo sujetos de modalidad, también la referencia va a ser una remuneración y media, pero por cada mes que faltaba para concluir el contrato de trabajo. Igual va a haber un tope de 12 remuneraciones. Comentamos casi al inicio, cuando estábamos indicando que existen una variedad de despidos, ¿no? El arbitrario, justificado, el indirecto, ¿no? El incausado, el fraudulento. Comentamos también que existía el despido nulo y dijimos que era el despido más caro que existe en nuestro país, ¿no? No vamos a poder desarrollar por un tema de tiempo, de repente más adelante podemos pactar algo más profundo, todas estas clases de despido, pero vamos a detenernos de manera breve en el despido nulo, que es el más caro. El despido nulo se va a configurar cuando se desvincula a un trabajador que por su condición en ese momento, para la ley es un trabajador vulnerable, por la condición que tiene. O sea, la ley protege la condición del trabajador. Si la empresa lo despide a este trabajador que tiene una condición que para la ley es vulnerable, sin que el trabajador haya cometido falta grave, se va a entender que es un despido nulo, ¿no? Y la consecuencia de un despido nulo es que, además de que se le repone en su trabajo, se le va a tener que pagar las remuneraciones dejadas de percibir durante todo el periodo que demoró el proceso judicial. En Arequipa, más o menos 2 años. Son 24 sueldos, ¿no? ¿Quién te da así nomás 24 sueldos? ¿No? Más o menos, ¿ya? Y al final, al momento de que se le reponga, una vez de que ya está hecha la reposición, al día siguiente, si desea el trabajador, puede decirle al juez, señor juez, en este momento opto por la indemnización por despido. Ya no me quiero quedar en esta empresa y quiero que me den mi indemnización por despido. Si es un trabajador antiguo, van a ser 12 sueldos. O sea, si es un trabajador que tiene una antigüedad de 8 más años, son 12 sueldos. Más los sueldos dejados de percibir mientras demoró el juicio, que son 2 años, son 24 más 12 son 34, son 36 sueldos. Más los 2 sueldos de la CTS son 36, 38, ¿no? Es un despido caro. Es un despido caro. Entonces, ¿en qué caso se puede dar un despido nulo? A ver, cuando se despide a un trabajador porque se afilió a un sindicato o porque simplemente ha participado en actividades sindicales. No se puede despedir a un trabajador por esa situación, eso no es una falta grave. Si se despide a un trabajador por esa situación, va a ser un despido nulo. También se va a considerar como despido nulo cuando se despide a un trabajador porque este es candidato o representante de los trabajadores, ¿no? Ante la organización sindical. También va a ser considerado despido nulo cuando se despide a un trabajador porque éste presentó una queja o participó de un proceso judicial ante la autoridad competente. Muchos trabajadores a veces se quejan ante la SUNAFIL, ¿no? Mandan una denuncia, presentan su denuncia, el empleador se entera y lo despide. Va a ser un despido nulo, porque si el trabajador no cometió ninguna falta, entonces la ley va a entender que tu despido es un acto de represalia por la queja que él ha presentado ante la SUNAFIL. Y eso es un despido nulo. También va a ser considerado despido nulo cuando se despide por razón de sexo, raza, religión, opinión, idioma. O sea, por alguna situación de discriminación. No se puede discriminar a nadie. Es más, en nuestro país la discriminación ya es un delito. O sea, no es un tema laboral nada más. Ya es un delito. Te complicas ahí penalmente, ¿no?
Tampoco se puede despedir porque la trabajadora se encuentra gestando. Inclusive en su periodo de lactancia tampoco la puedes despedir, que es un año, si no sería un despido nulo. O sea, sí la puede despedir si cometió falta grave. O sea, si comete el trabajador falta grave y está realmente acreditada, así sea dirigente sindical, trabajadora gestante, se le despide. Pero si la falta grave no está acreditada porque no ha incurrido y tiene alguna de estas condiciones el trabajador, se va a considerar pues un despido nulo. Y va a ser un despido bien caro, como le hemos comentado, ¿no? Tampoco se puede despedir a un trabajador porque tenga, o sea, portador de VIH. La reposición, o sea, los efectos del despido nulo ya los hemos comentado, ¿no? Y ya con esto terminamos. Vamos a comentar también estas otras dos clases de despido, que es el despido incausado. O sea, es un despido sin causa. No ha habido una explicación, ¿no? O el despido con fraude, conocido como despido fraudulento. El despido incausado se des- es cuando, o se da cuando se despide a un trabajador por voluntad unilateral, o sea, de manera unilateral, pues el empleador le está cortando el vínculo laboral, ¿no? Y sin causa alguna. O sea, no va a haber un procedimiento de despido, simplemente un día el trabajador se apersona a laborar y el vigilante le dice no puedes entrar. ¿Por qué? No se me han dado la orden que no entres. No hay ninguna explicación, es un despido sin causa. En esos casos es obligación del trabajador, porque la carga de la prueba en un juicio le corresponde al trabajador, acreditar la existencia del despido. Y como es un despido sin causa, ¿cómo acredita el despido? Si no hay causa, no hay carta, no hay correo, nada. Tiene que acreditarlo. Tiene dos formas el trabajador para poder acreditar el despido. O recurre a la delegación policial más cercana a su centro de trabajo para denunciar un despido, le van a asignar un policía, es un trámite gratuito, y con el policía se constituye para que él constate que no lo dejan ingresar, ¿no? Esa es una forma válida. Y la otra, presenta una denuncia a la SUNAFIL, también acusando el despido, y la SUNAFIL en la semana, porque eso tiene que ser rápido, en la semana tiene que verificar el despido que está siendo denunciado. Y el despido fraudulento. El despido fraudulento se da cuando media el engaño, de por medio hay un engaño, ¿no? Esto es que se procede de manera contraria a la verdad, contraviniendo la buena fe entre las partes. Se materializa cuando se imputa al trabajador hechos inexistentes, falsos o imaginarios. O sea, yo le mando una carta de preaviso de despidos, cumplo con la formalidad, pero faltando a la verdad, inventándome pruebas o creando pruebas falsas. Este tipo de despido se produce aún cuando se cumple, claro, con la imputación, o sea, con la carta de preaviso de despido, con una causal y observando los procedimientos ya al inicio comentados, ¿no? Entonces, señores, participantes, hasta aquí es la charla del día de hoy. Creo que nos hemos extendido un poquito. Las disculpas del caso, no sé si es que hayan algunas preguntas. Excelente, doctor Miguel Amezquita, muchísimas gracias por la conferencia. Sí, efectivamente hay algunas preguntas que las vamos a filtrar. No sé si puede dejar de compartir la pantalla y Ah, prender ya. su cámara. A ver, a ver, a ver. Excelente. Ya. Sí, a ver. Por acá hay una pregunta. Dice, en el caso de un trabajador que labora como asistente administrativo en una oficina contable y un día se queda dormido en su escritorio durante su horario de trabajo, ¿cabría ahí una causal de despido y qué tan válida sería esta? Ya. Bueno, habría que revisar el reglamento interno de trabajo de esa empresa, ¿no? Para establecer si es que la empresa ha determinado de manera así bien clarita que esa conducta, que de por sí, pues, no es una conducta habitual ni permitida, ¿no es cierto? Pero tendría que estar claramente expresada en el reglamento interno de trabajo. Yo considero que si es la primera vez sería una sanción muy, muy extrema,
que podría ser revocada en vía judicial probablemente. No me arriesgaría a iniciar un procedimiento de despido cuando un trabajador se ha quedado dormido. Es más, tengo una filmación, tengo fotos de repente, pero es la primera vez. Sí lo puedo sancionar válidamente, lo podría suspender sin coste de remuneración o tal vez una amonestación escrita, pero a mi criterio, si es la primera vez, yo no me arriesgaría por un procedimiento de despido, le pondría una sanción menor. Perfecto. Eh, por acá hay otra consulta. Eh, si un trabajador que está con descanso médico asiste a una reunión social y cuelga fotos en sus redes sociales de esta reunión, en ese caso el despido sería adecuado y correcto. Sí, porque el descanso médico que le permite al trabajador no ir a laborar, ¿no? Porque hay una prescripción médica en donde le dice tienes que hacer reposo. Por eso es que no vas a ir a trabajar, ¿no? Y de repente se le encuentra pues en un video colgado en el Facebook, porque así se han dado las cosas, ¿no? Está en el Facebook, y los mismos compañeros son los que lo delatan, ¿ah? Le enseñan al gerente, a recursos humanos, mira, acá hay no ha venido a trabajar y está en una fiesta, Ujú. ¿no? Así ocurren en realidad las cosas. Y le abren pues un procedimiento de despido porque hay un quebrantamiento de la buena fe laboral, Ya. ¿no? Y sí hay casos así que se han despedido, ¿no? Inclusive durante la pandemia han habido trabajadores que están considerados dentro del grupo vulnerable, no iban a trabajar porque eran vulnerables, la ley los protegía, les daban su sueldo completo para que se cuiden y estén en casa y aparecieron en una fiesta en el Facebook. Y los han despedido válidamente, han hecho su juicio y lo han perdido. Perfecto. Y bueno, tenemos una última, más que consulta, nos piden si podría hacernos un repaso muy breve de lo que es un despido nulo, un despido arbitrario y un despido fraudulento. Bueno, ¿qué es lo que hemos comentado, no? Es ¿Mm? lo que hemos desarrollado en la parte final. Claro, En de todo caso, repente, ¿cuál es digamos, la diferencia sustancial, ¿no? De estos tres conceptos. el fraudulento, que es el último que comentamos, se va a Mm. acreditar básicamente cuando ha habido un engaño por parte Ya, del empleador. O sea, el empleador va a observar el procedimiento. Va a haber una carta de preaviso de despido, hay un descargo y hay una carta de despido. Pero se ha inventado las pruebas o ha creado ya, pruebas falsas. Eso lo va a correcto. tener que demostrar el trabajador, ¿no? Entonces, ha Ujú. habido fraude, ha habido engaño. Ese es un despido fraudulento. Hay Fraudulento. otras situaciones más por las cuales también se puede considerar un despido fraudulento, pero el tema es el tiempo, ¿no? Como para diferenciar, ¿no? Ajá. Ya, claro. Y un despido incausado es cuando, como se indicó, no hay ninguna explicación del empleador. No hay una carta de despido, no hay un correo, no hay nada. Simplemente él se ha personado como todos los días a su centro de trabajo y vigilante verbalmente le dice, no puedes ingresar. ¿Por qué? No lo sé, dice el vigilante. A mí me han ordenado que tú ya no ingresas. No hay Ya, causa, no hay causa del despido y esos casos también tienen que ser acreditados, o sea, el despido por parte del trabajador. El trabajador tiene la obligación de hacer constatar ese despido, ya sea con la policía o mediante la Superintendencia Nacional de Fiscalización Laboral, ¿no? Para proceder luego a su demanda, ya sea de indemnización por despido o de reposición. ujú. Y el otro creo que es el despido El arbitrario, nulo. ¿no? No, El, el nulo, el nulo. el nulo. El Ah, nulo, lo que protege ahí la ley es la condición que para la ley es una condición vulnerable, ok. transitoria, por la cual el trabajador está atravesando y se le da una protección a esos trabajadores, ¿no? Perfecto. Dirigentes sindicales, madres gestantes, ¿no? Aquel que presentó una denuncia contra su empleador. Mientras tengan esa condición, la ley los protege contra un despido nulo. O sea que si en realidad el trabajador no ha cometido una falta grave y yo lo despido solamente por tener esa condición, entonces se va a configurar un despido nulo. Perfecto. Bien, doctor Mezquita, muchísimas gracias por su conferencia.
definitivamente que el tema, como dice, da para más y desde ya por interno nos han venido pidiendo volverlo a invitar a una siguiente conferencia y quizá pronto también nos pueda acompañar usted ya en un curso, ¿no? De derecho laboral. Le agradecemos mucho su participación y bueno, lo felicitamos por su excelente ponencia. Muchísimas gracias, doctora Mezquita. Pero Gracias, gracias. realmente pronto lo vamos a tener en Con una buena gusto clase. el curso, es cuestión de organizarlo y de repente si hay alguna consulta por ahí que quieran hacer, me pueden llamar a mi teléfono, el 95 8 37 97 50. Con gusto yo los voy a poder atender. Muchas gracias. Excelente, doctora Mejita. Gracias más bien a usted. Bueno, y agradecerles también a todos los participantes que el día de hoy nos han acompañado de esta excelente también conferencia. Indicarles que la vamos a tener en nuestro canal de YouTube y también invitarlos a que puedan seguirnos en nuestras redes sociales como es Facebook, LinkedIn y en nuestra página web abogaclass.com. Muchísimas gracias a todos. Tengan muy buenas noches. Buenas noches. Hasta luego.